Y ya estamos de vuelta en la salita con Clay González. ¿Cómo está, Clay? Bienvenido. Muchas gracias, ¿todo bien? ¡Yeah! Una alegría, felicidad de estar aquí con ustedes. Hasta me despeino de la alegría. Muy bien, pues nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Y el día de hoy con excelente tema. Así es. Vamos a hablar sobre la resiliencia. Este tiempo de pandemia se habla mucho, los maestros nos han capacitado mucho, que si la resiliencia para aquí y para allá. Es un término que se utiliza mucho, es un término industrial para empezar. Es un término que se aplica a los materiales, a los cables, al qué tanta resiliencia tienes. Por ejemplo, un resorte lo comprimes y cuando se extiende, esa es la resiliencia, vuelve a su posición original. En el caso del ser humano es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y seguir siendo la misma persona, ¿no? Seguir siendo esa persona que siempre fue, claro, más fortalecida, con mayores habilidades, con mayores capacidades para sobreponerse al destino. Todos hemos pasado por esto. En alguna circunstancia, en algún momento de nuestra vida se nos ha atorado el barco, nos hemos sentido tristes, deprimidos y superas una ruptura amorosa, una ruptura familiar, lo superas y finalmente logras salir adelante. De eso se trata la resiliencia. Entonces, en los niños, últimamente este término se utiliza mucho, porque en los niños este tiempo de pandemia ha sido muy difícil y tienen que aprender a sobreponerse. Aquí ahora se habla mucho de la generación de cristal y la generación de hierro, lo cual a mí me parece una absoluta tontera, porque mi generación, la generación X, me parece que es la generación que más se queja de todas, más que la de cristal, que los millennials. A mí se me hace que mi generación es la que más se queja. Y bueno, tiene un origen. Cuando hablamos de generaciones y cuando hablamos de educación en la resiliencia, tenemos que tener en cuenta que nadie te puede dar la resiliencia. No vas a un curso a ser resiliente. Es superando los problemas del día a día. Por ejemplo, hijo, póngase los zapatos. ¿Sabes qué? No sé, póngase los zapatos. Como pueda. Abrócheselos, póngase el cinto, métase a bañar, esto. Todo eso va haciendo al niño resiliente. Apúrate, no hay desayuno porque te levantaste tarde. Todo eso te va haciendo resiliente, te va haciendo disciplinado y te va haciendo teniendo la capacidad de resolver problemas. Ahora en la escuela, todo este tiempo, por ejemplo, las clases en línea han hecho al niño resiliente, el niño que no quiere, que se está moviendo, que ya no quiere estar aquí en la escuela, que ya no aguantó las tareas. Si mamá, si papá le dicen, no la hagas, hijo, no te preocupes. El niño no va aprendiendo a superar la adversidad. Incluso hubo papás que dijeron, no, yo no voy a inscribir a mi hijo hasta que regresemos a clases presenciales. Imagínate el mensaje poderoso que le estás dejando al niño. Cuando haya problemas, huye, evádete, no resuelvas. Entonces, sí, o sea, cuando hay cambios, la gente al contrario tiene que insistir. Entonces, al niño desde que empieza, por ejemplo, le pones una galleta en la mesa, y el niño la quiere, el niño tendrá que resolver cómo acercar una silla, un banquito, lo que sea. Pero si se suelta llorando y no hace por obtener su galleta, no va a aprender a resolver problemas. Por lo tanto, no se va a volver una persona resiliente. Y tenemos que enseñar a los niños. La tarea, por ejemplo, sí es muy fastidioso, sí es muy cansado. A veces es más cansado para las mamás y a los papás la tarea que para los mismos niños. Pero al niño si lo dejas, no hagas la tarea, pues ya haz lo que se te dé tu gana. No, el niño no aprende a resolver los problemas. Y luego tenemos gente que todavía a los 20 años vive con sus papás, oye, por Dios, a los 25, 30, que todavía viven con los papás. 45. O sea, tienes... 45, yo quiero. Yo, mi mamá. Pues sí, pero tú resuelves las situaciones de tu casa. Eso es muy diferente. ¿Va a bajar sola? Sí, exacto. No, es que hay gente que vive con sus papás, pero todavía no son mantenidos, cobran sueldo de hijo, que es diferente, ¿verdad? De hijo y de hermano, ¿verdad? Sí, entonces, una cosa es irte a la casa de tus papás y resolver ahí tu vida, y otra cosa es que te resuelvan la vida estando en casa de tus papás. Pero hay otras personas que yo conozco que ya no viven con sus papás, pero sus papás le siguen resolviendo el mundo. Entonces, y le siguen lavando. Exacto, ¿dónde está la resiliencia? Ay, ya estoy batallando con esto. Ay, Todo. le va. Sí. Dame para el Uber porque me voy a ir de antro. Tráeme tu ropa para lavarte. Exacto. Hombre, Entonces, todo eso empieza desde la niñez, insistir. Ahora, se habla mucho que nuestra generación, la generación X, era muy resiliente. Pero déjenme decirle algo, es una generación resistente, no resiliente.
No, es que a mí me pegaban y la letra con sangre adentro. El otro día había un locutor, el Malilla le dicen, creo, no sé si lo conozcan, que estaba tocando ese tema ahí en la radio y lo estaba oyendo y decía, no, es que nosotros nos pegaban la letra con sangre adentro y somos una generación bien. Pues déjenme decirles que no estamos tan bien como generación. La generación X es una generación con el más alto índice de divorcios, de violencia familiar, de abandono paterno. Entonces, la resiliencia es también en el matrimonio, aguantar. Y ahorita hablaban de 26 años de matrimonio de aquí. Julio. Aguantar ahí también. O sea, eso es resiliente. O sea, no puedes salir corriendo a la primera. No, es que no me hizo la cena como me la hacía mi mamá. Pues no, o sea, no, tienes que aguantar, ser resiliente. Y no se vale rajarse a su tierra, ¿verdad? O sea, y a la generación X nos pegaban muchos. Fuimos una generación muy abandonada. Tableros. Muy abandonada porque nuestros padres tenían que salir a trabajar, la mujer tuvo que salir a trabajar. Entonces nosotros, por eso mi generación, ves a la gente de tu generación de la escuela, de la universidad, y es tu familia porque creciste con ellos, estabas muy unido porque estábamos solos realmente en la casa. Y nos hicimos resistentes. Pero somos una generación muy frágiles con la alta cantidad de vicios, con la alta cantidad de workahólicos. ¿Cuántos workahólicos adictos al trabajo hay? O sea, son evasiones. Y yo veo en las nuevas generaciones, en las millennials, por ejemplo, que ponen sus condiciones y yo no trabajo en domingo, yo no trabajo esto, yo no trabajo el otro. Y no es porque no sean resistentes o resilientes, porque buscan sus derechos, porque también se les ayudó, se les apoyó para que desde niños empezaran a comunicarse, a hablar más. Nosotros teníamos que aguantar eso de que saluda a tu tía, porque vino a visitarte y a veces el niño no quiere saludar a la tía y te obligaban. Con la mirada. Sí, y ahora los niños dicen, no quieren saludar. Y no es grosería, es que simplemente no quiere. Pero sí hay circunstancias en las que te dicen, hijo, va a llegar, va a saludar. Si no quiere hablar, no hable, pero llegue y salude, porque sí son... Sea educado. Sea educado, o sea, son cosas diferentes. Pero de ahí a dar un beso, por ejemplo, dele beso, o sea... No, Entonces, tenemos que distinguir cuando somos resilientes, cuando somos resistentes. Necesitamos que los niños aprendan a ser resilientes, que aprendan a resolver los problemas a partir de sí mismos. Los zapatos, la camisa, los dientes, el cabello, que aprendan a hacer su tarea, que sepan que su tarea es su responsabilidad, que sepan que los papás los pueden acompañar, pero no resolver. Lo más importante, fíjate, nosotros en IN, ahorita aquí, estamos trabajando sesiones familiares, va la familia y a través del juego le ayudamos al papá, no al niño, a que descubra cómo es su hijo para poderlos guiar en el aprendizaje. O sea, al papá le decimos, es que usted, por ejemplo, otra vez me tocó un caso, lo estaban regañando porque el niño no hace caso, y se acaba la sesión, ¿verdad, mijo, que ya vas a hacer caso? Lo agarra el papá y lo abraza y dice, oye, véame, pues, entonces, ¿dónde está la guía que establecimos? Entonces, estamos trabajando con familias para que aprendan a los papás a ver en sus hijos las características mejores que tiene su hijo y que el hijo entienda que su papá también tiene un lado divertido, porque los adultos nos metemos mucho al trabajo y se nos olvida reír con los niños, jugar con los niños, van una vez a la semana o 2 veces a la semana, juegan con sus hijos, juego intencionado, juego guiado, para que se reconozcan, les hacemos el reflejo y son relaciones muy, muy amorosas que estamos teniendo éxito ahorita en IN a través del juego, el movimiento y fomentando la resolución de problemas, porque los juegos son de resolución de problemas. Entonces el papá tiene que ver cómo su hijo resuelve sin intervenir, porque sí tengo papás así como que parece que les va a salir bocio si no dicen las cosas. Quieren ayudarle al niño y no, o a la niña, y no, se trata de que el papá entienda cómo es su hijo. Oye, Clay, me imagino que con estas actividades, además de identificar el estilo de aprendizaje que tiene el niño, también desarrollan un mayor vínculo afectivo, ¿no? Sí, emocional. claro. Sí, si necesitan ayuda, asesoría, podemos trabajar con la familia. No es terapia como tal, es terapia de juego, donde nos conocemos, es el autoconocimiento. Haz una cita 656-272-3100. Ah, me salió. 656-272-3100. Entonces la resiliencia con los de generación X a la de ahora, en resumidas cuentas, antes éramos más resilientes. Resistentes. Aguantábamos golpes, aguantábamos desprecios. Y entonces siento que de alguna manera esto es súper importante irlo fomentando a los pequeños, porque luego vienen situaciones como mucho más graves, como la pérdida de un ser querido. Lo porque que hemos vivido. Me ha tocado ver personas que después de la pérdida de un ser querido no vuelven a ser las mismas, de plano. Y esa es la resiliencia. O los autoprotegen, ¿no? Exacto. Y el mayor homenaje que le puedes hacer a alguien que ya no está en tu vida es seguir viviendo de la mejor manera o normalmente hasta donde se pueda.
porque así te quisieran ver ellos. Claro. Y eso es lo que hay que enseñarle a los niños, a ser resilientes. Ha habido muchas pérdidas, duelos pendientes por familia, por escuela, por amigos, incluso por cosas que dejaste de hacer. Trabajo, relaciones amorosas. Clay, una buena recomendación sería también enseñar a resistir para resiliar. Podemos sin duda resistir es el primer paso. Y después Adaptarnos y aprender. Adaptarnos sanamente, sobre todo, adaptarnos sanamente. Excelente. Clay, pues le agradecemos muchísimo que nos Muchas haya gracias. acompañado el día de hoy con este tema tan interesante. Muchas gracias.